¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia Mecánica de Fluidos 1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con uno de los temas grandes que compite para esta materia, que es el tema 3. Para esta ocasión vamos a ver el subtema 3.1, clasificación del movimiento de los fluidos, comprensible e incomprensible, viscoso y no viscoso, permanente y no permanente, laminar y turbulento. El tema es 3, que es ecuaciones de conservación en forma integral. Y bueno, siempre pongo también lo que sería el objetivo como lo compete el plan de estudios, que dice que el alumno deducirá las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, masa, cantidad de movimiento y energía aplicables a un volumen de control. Y bueno, aquí les reitero todos los subtemas que se van a estar viendo para este tema de 3.1, que es el que se va a ver el día de hoy, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, del cual hay que tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica para dicha materia. Entonces siempre nos vamos a hacer preguntas o indagar sobre este tema. ¿Qué son los fluidos comprensibles e incomprensibles? ¿Cuál es el criterio para esta clasificación? Y bueno, vamos a recordar algunos conceptos. ¿Qué significa la comprensibilidad? Bueno, es una propiedad que tienen los materiales a ser sometidos por fuerzas y cambia sus dimensiones, es decir, su volumen. Un fluido con su característica que es la comprensibilidad se puede dividir en comprensible e incomprensible. Eso ya lo habíamos visto en los anteriores videos, más que todo sobre el tema 1. La comprensibilidad, o bueno, para que un fluido sea comprensible, la densidad cambia debido a un cambio de presión. Y cuando es incompresible, la densidad se mantiene constante, su volumen queda inalterado. Recordemos que en los líquidos son incomprensibles y en los gases son comprensibles. Una propiedad de los fluidos que podemos hacer distinguir entre incomprensibles y comprensibles es el módulo elástico volumétrico, que igual lo vimos en las propiedades de los fluidos en el tema 1. Ustedes pueden ver en la lista de reproducción para fluidos. Entonces ahí pueden encontrar, pues, de forma un poco más detallada algunos problemas y cómo se obtiene este módulo elástico volumétrico, siempre y cuando se lleve en un proceso a temperatura constante. ¿Ok? Es una forma de discriminar de qué se trata, si es de comprensible o incomprensible. Que la mayoría de los casos o problemas va a ser incomprensible, obviamente porque se trata de líquidos, y gases también se los van a reiterar, que se va a tratar de gases casi incomprensibles. Entonces, por lo tanto, depende del problema que se les pueda presentar. Ahora, también nos vamos a preguntar qué son los fluidos viscosos y no viscosos, cuál es el criterio para esta clasificación. Y bueno, en primer lugar, ¿qué significa la viscosidad? Igual es una propiedad de los fluidos que ya habíamos visto en un video apartado. No es más que la resistencia a la fluidez de un fluido. Y la fluidez no es más que el movimiento de un fluido. O flujo también se le podría mencionar. Entonces los flujos viscosos podemos clasificarlo de dos maneras y de gran escala para poderlos distinguir: fluido newtoniano y no newtoniano. El newtoniano sí se comporta lineal en su ecuación de viscosidad de Newton, y el otro pues no se comporta de manera lineal ante dicha ecuación mencionada, que es esta que se encuentra en pantalla. ¿Ok? Además de que pues habíamos dicho que entre más se trate de una sustancia pura, se va a acercar a un fluido newtoniano, ya que sus estructura molecular va a ser homogénea, no va a tener otros, digamos, contaminantes dentro de ese fluido. Entonces se va a comportar como newtoniano. Por eso es que el agua y el aceite se comportan, o más bien se clasifican como este fluido newtoniano, mientras que la sangre, por ejemplo, o la leche se comportan como no newtoniano. Y bueno, vimos en esa parte de la viscosidad que obviamente en lo que serían los líquidos, al aumentar la temperatura, va a bajar su viscosidad, mientras que obviamente en los gases, al aumentar su temperatura, va a aumentar la viscosidad, ¿no? Y eso es relativo, son valores muy, muy pequeños a comparación con los de líquidos. Entre mayor sea una sustancia pura para un fluido, tenderá a ser un fluido newtoniano. Por cierto, si se preguntan los fluidos no viscosos,
Eso no sabe nada para, para mencionarlos aquí, ya que obviamente estos fluidos no respetan esa ecuación, es decir, es igual a cero el coeficiente de viscosidad o bien la viscosidad dinámica es cero, entonces no tendría también esta propiedad de esfuerzo cortante que habíamos mencionado. Más bien son para aquellos que se comportan casi como fluidos, por ejemplo, cuando en una industria manufacturera, supongamos que están procesando dulces, empaquetados y todo son un sólido, pero al momento de fluir se comportan como un fluido propiamente. Entonces se puede considerar como un fluido no viscoso. Cuando se le dice viscoso es que tiene esta propiedad debido al esfuerzo cortante que habíamos explicado en los primeros temas. Entonces, por ende no vamos a mencionarlo porque sería un fluido no viscoso, que en este caso sería ideal, pero para este video no vamos a estar eh, estudiando esa parte. Entonces, los flujos permanentes y no permanentes, flujos uniformes y no uniformes. ¿Cuál es el criterio para esas clasificaciones? Es el siguiente. ¿Qué significa la palabra permanente? Permanente de permanencia, no cambia con respecto al tiempo o de un periodo de tiempo. Los flujos de permanencia se clasifican de la siguiente manera. Flujo permanente. La velocidad de las partículas del fluido no cambia en forma continua, es decir, la derivada parcial respecto a un punto de su velocidad, más bien la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo en un cierto punto es igual a cero. Es decir, no va a cambiar, va a estar siempre constante la velocidad. Mientras obviamente el flujo no permanente, la velocidad de las partículas del fluido cambian en su forma continua. Es decir, esta misma ecuación, pero es diferente a cero. Entonces, más que todo en los problemas siempre va a ser de flujo permanente. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra uniforme? Uniforme de uniformidad, tiene las mismas características y con ello homogeneizar. Es decir, los flujos con uniformidad, en este caso flujo uniforme, el módulo, dirección y sentido de la velocidad del fluido no varía. Es decir, la derivada parcial de la velocidad respecto a una posición es igual a cero. Entonces, en este caso, más bien, respecto al desplazamiento, es igual a cero. Entonces, aquí quiere decir que siempre van a estar en una misma línea de flujo, que eso, bueno, se ven en uno de los subtemas anteriores, en el cual pues vemos las líneas de flujo. Entonces, en esta ocasión siempre van a ser lineales, es decir, no hay cambios, pero cuando es bueno, lo que vamos a ver al último, en un régimen turbulento, pues ahí sí va a cambiar. Entonces, para estos casos, o la mayoría de casos, va a ser flujo uniforme y para otros casos va a ser flujo no uniforme. El módulo, dirección y sentido de la velocidad del fluido varía, es diferente a cero. Esto pues se va a ver más que todo en la ecuación de continuidad, el cual vamos a ver que hay flujos uniformes y flujos no uniformes. Por último tenemos lo siguiente, flujo laminar y turbulento. ¿Cuál es el criterio para esta clasificación? Y bueno, ¿qué significa la palabra régimen? Conjunto de limitaciones que un sistema debe cumplir para llegar a un criterio de comportamiento. Esto lo vemos también en la parte social. Para tener un mayor énfasis, por ejemplo, para Corea del Norte, el presidente lleva a cabo un régimen autoritario, es decir, lo que mande él y lo que establezca a partir de sus criterios propios. Esto sería pues propiamente alguien un dictador, obviamente porque no toma en cuenta las decisiones del pueblo o de la gente en general. Entonces se le dice que es un régimen autoritario por todas las limitaciones que se les da a la población de ese país. Por otro lado, tenemos un régimen democrático para México, ya que se eligió al presidente en su debido tiempo, en su debido año, en forma que todos eligieron, votaron para establecer a este presidente. Entonces, aquí podemos ver que hay dos diferentes regímenes, uno autoritario y otro democrático. Entonces, por lo tanto, se da el énfasis que la palabra régimen es esto, conjunto de limitaciones que un sistema debe cumplir para llegar a un criterio de comportamiento. El comportamiento en este caso va a ser autoritario y democrático para cada uno que mencioné, para lo que sería Corea del Norte y para México. Entonces,
Ahora sí, para lo que es mecánica de fluidos, el régimen de flujo puede ser de dos formas, laminar y turbulento. Para laminar, el movimiento intensamente ordenado es un movimiento intensamente ordenado por capas no alteradas. En fluidos muy viscosos se presenta este flujo. El turbulento es un movimiento intensamente alterado por grandes velocidades. En fluidos poco viscosos son turbulentos. Y entonces llegamos a esos criterios, ¿no? Que se trata de un régimen de flujo laminar o turbulento. Así se ve más o menos gráficamente o una representación aproximada. Obviamente que ya existen gráficas eh, más detalladas. Obviamente aquí vemos que es el perfil de velocidades, de tal forma que se ve de forma parabólica, como se observa en pantalla. Obviamente un régimen turbulento siempre está con vórtices. Eso también lo vamos a estudiar cuando tiene vórtices para la parte de el régimen turbulento. Para poder conocer con aproximación de qué régimen se trata, más adelante se usará un número adimensional llamado Reynolds, ¿ok? Que ese se va a ver obviamente en el tema 5 para lo que es flujo en tuberías, para establecer de qué se trata, bueno, de qué régimen se trata y con ello ver las pérdidas de carga, ¿ok? Vamos a ver también por último lo que es enfoques diferencial e integral, porque es algo meramente que muchos no pueden diferenciar qué es esta parte, porque en el objetivo se nos dice que hay que ver la forma integral. ¿Y cuál sería la diferencial que se va a ver en mecánica de fluidos 2? ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos enfoques? Y bueno, en primer lugar, el enfoque integral. En mecánica de fluidos 1 se puede observar ecuaciones aproximadas en un volumen de control, en una descripción euleriana. Esta parte de descripción euleriana se ve en los anteriores subtemas que a la fecha de hoy no se han subido, pero que se van a subir y se van a describir, o bueno, se va a poner en lectura, que es la descripción euleriana. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas en el enfoque integral? Bueno, las ecuaciones matemáticas utilizadas son relativamente simples. Vamos a estar usando ecuaciones muy simples, sin tanta matemáticas muy complejas, digamos ecuaciones diferenciales. La información obtenida es aproximada, aunque muy útil. Las hipótesis de trabajo son simples. El tiempo necesario para obtener una información suficientemente válida es corto. Entonces con esto podemos hacer que esa aplicación en el campo laboral, es decir, ya esta parte es muy útil para nosotros, bueno, los que vayamos a la parte de la industria. El enfoque diferencial en mecánica de fluidos 2 se puede observar ecuaciones aproximadas en un sistema de masa fija, en una descripción lagrangiana. Igual, esto lo vamos a ver en la parte de los videos que se tienen que subir en cuanto a los flujos, a las líneas de flujo y todo lo que tiene que ver con esa parte muy teórica. Entonces, es, es sumamente importante también observarlo. Las ventajas son las siguientes. Revela todos los detalles del flujo con gran precisión. El fluido es obligado a obedecer las leyes fundamentales en todos los puntos. Requiere solo de condiciones de frontera. Eso recuerden que es de ecuaciones diferenciales. Proporciona una gran información sobre el fluido. ¿Ok? Cada uno tiene sus ventajas. Pero por ejemplo, este enfoque diferencial es más detallado pero más tedioso al momento de obtener alguna solución, ya que requiere de ecuaciones diferenciales y sus soluciones son muy complejas y a veces innecesarias para algo que necesitamos a corto plazo, es decir, inmediatamente una solución, no necesitamos algo muy detallado. Entonces, por ello también ambas partes tienen limitaciones. En la parte integral, pues nos dice lo siguiente: no obliga al fluido a obedecer las leyes fundamentales en cada punto del mismo, es común que se obtengan solamente respuestas aproximadas, requiere más información de entrada, con frecuencia la información obtenida es menor a la deseada. Esas son las limitaciones, mientras que las limitaciones para el diferencial es las ecuaciones diferenciales son difíciles de resolver de forma analítica o manual, es común resolver las ecuaciones diferenciales en un software, y las soluciones son demasiado abstractas y complejas que solo se optan para fines de investigación. Entonces,
vamos a ver estas dos partes muy drásticamente para poderlo diferenciar. Entonces, para este curso de mecánica de fluidos 1 se va a ver la parte integral. Luego, para su curso posterior, que es mecánica de fluidos 2, pues se va a ver la parte diferencial. Al principio de los temas para mecánica de fluidos 2 se ve esa parte de cuál es la diferencia, el cual deben de llevar a cabo eh, o recordar más bien temas de mecánica o elementos de mecánica del medio continuo para poder concretar algunos problemas que se les puede presentar. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.